Gracias al Señor por nuestros pequeños. ¿Saben ustedes que en los diferentes lugares que se están atendiendo a los niños, tanto en Paraísos del Coli, en Ruiseñores y en Extépete, tal vez rebasamos los 50 niños? Y luego contamos los de aquí de la iglesia, hermanos, y estamos compartiendo tal vez alrededor de 70 niños cada semana de la palabra de Dios. Estemos orando por cada uno de ellos, estemos orando por lo que el Señor quiere hacer en cada una de sus vidas y en la de sus familias, como lo hemos estado compartiendo. Gracias a Dios por todo eso y por sus bendiciones, ¿verdad?, que Él derrama cada día sobre nosotros. En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que se llama Conoce a tu Dios. Conoce a tu Dios. David decía que pensar en Dios es algo tan profundo, tan difícil a veces de entender. Conocer a Dios, hermanos, es algo que aún nos falta a nosotros muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque Dios es tan inmenso, tan grande, que lo que apenas hemos conocido de Él, ¿cuánto será? ¿Cuánto crees que sea? El conocimiento de Dios, ¿cuánto habremos conocido? Supongamos que este año, que ya casi termina, te has dedicado a escudriñar la palabra de Dios y has leído toda la Biblia este año. No sé si alguien tomó esta decisión este año y lo logró este año. Yo tengo, mi papá siempre tiene su Biblia, tiene algunos escritos ahí al lado, y de pronto me pongo a leer su Biblia y encuentro tal fecha de tal año terminé de leer la Biblia por tal vez. Y luego más adelante me encuentro otra fecha ahí. Y saben, aún cuando nos propusiéramos leerla todo el año y lo logremos, aún yo te podría decir, ¿ya conoces todo de Dios? Y la respuesta es no. Tengo que ir otra vez y otra vez y otra vez, porque es tan inmenso, hermano. Lo que hemos aprendido acerca de Dios debe generar en nosotros, si es poquito, o lo que hemos aprendido debe generar en nosotros un mayor deseo de conocerlo. Conocer a Dios un poco debe generar en nosotros un deseo de conocerlo mucho más. ¿Te ha pasado eso? Estás en esa parte en tu vida que dices, conozco a Dios, pero quiero conocer más de Él. ¿Cuántos atributos conoces de Dios? ¿Cuántos atributos conoces de Él? Y dices, bueno, sí me lo sé, los vi en una clase. Pero ¿cuántos estás viviendo día con día? Hermanos, si nosotros nos sentimos satisfechos con lo que conocemos de Dios, nos encontramos en un grave problema. Si decimos ya es suficiente, creo que ya lo conozco demasiado, creo que ya no habría algo más, lo que estamos diciendo es que ya no hay nada que me pueda sorprender más de Dios. Y sabes, el Señor nos sorprende con cosas tremendas cada día. Aprendemos de Él cosas que no vendrían a nuestra mente hasta que lo experimentamos. Lo que apenas hemos hecho, hermanos, si has leído tu Biblia todo el año, si la has leído una y otra vez, lo que apenas hemos hecho es comenzar a explorar lo que significa un poco de Él. Es como ver solamente la punta del iceberg, ¿verdad? Es como ver solamente una pequeña porción de Dios, porque Dios es aún mucho más de lo que nosotros podemos entender. Lo maravilloso del cielo, alguien decía esta frase, que lo maravilloso del cielo, hermanos, es que cada día tendremos algo nuevo que aprender de nuestro Dios. Algo nuevo. Y de hecho, en este lugar, en esta tierra, aún, hermanos, podríamos aprender algo nuevo de Dios todos los días y no terminaríamos de conocerlo. Mi pregunta es, ¿cuánto lo conoces? ¿Cuánto conoces a Dios? Mi pregunta es, ¿anhelas conocerlo más?
¿Deseas conocerlo aún más? Leímos hace un momento, Josué nos invitó a leer Jeremías 9, 23 y 24, y quisiera que leyéramos este pasaje juntos una vez más. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, y quisiera que escucháramos a Dios hablar a nuestro corazón, hablar a nuestras vidas, y hablarnos y decirnos: esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo anhelo de cada uno de ustedes. Dice así la palabra del Señor, versículo 23 y 24 de Jeremías 9. Así dijo Jehová. Lo leemos juntos, hermanos. Dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Cuál es el anhelo de Dios para nosotros? Bueno, que el sabio no se alabe en su sabiduría, ¿verdad? Que el valiente no se alabe en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Que no se trate de nosotros, sino que se trate de Él. Y que al alabarnos, al exaltarnos, si queremos hacerlo de algo, dice el Señor, que nos alabemos en esto, que nos gloriemos en esto, dice otra versión, que nos jactemos en esto. 2, número 1, en entenderme, y número 2, en conocerme. ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Cuánto entendemos de lo que leemos de su palabra? En conocerme y entenderme. Y luego dice 3 cosas: que yo soy Jehová, y dice que hago 1, misericordia, 2, juicio, y 3, justicia en la tierra. ¿Saben por qué muchas personas viven cuestionándose cosas sobre por qué Dios permitió esto? ¿O por qué hay tantos niños pobres? ¿O por qué hay tantos niños enfermos? ¿Por qué la gente se sigue cuestionando por qué se cayeron las Torres Gemelas? ¿Por qué hubo un huracán que mató a tantas personas? ¿Saben por qué? Porque no han llegado a conocer a Dios, ni quién es Dios. ¿Cuánta gente vive culpando a Dios de todo? ¿No es verdad? Culpamos a Dios de todo. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Porque no le conocemos. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere, hermanos, que la motivación que nos impulse sea el profundo deseo de conocerlo. Que nuestra vida esté regida por el profundo deseo de conocerlo. Y este conocimiento nos va a llevar a obedecerlo, a seguirlo y a someternos a Él. Pero cuando nosotros dejamos de conocer a Dios, cuando nos conformamos y decimos: Dios ya es suficiente, creo que con lo que conozco. Algunos dicen: bueno, me sé este canto. Dios es así porque lo cantamos. Y qué bueno que nuestros cantos refuercen las verdades centrales de la Biblia. Es fabuloso eso. Pero cada uno de nosotros somos llamados por el Señor para conocerle aún más. Quiero animar a cada uno de ustedes, mis hermanos, a que anhelen conocer más y más a Dios. Porque cuando nosotros le conocemos, entonces muchas cosas tienen o tendrán sentido hasta que nosotros no conozcamos al Señor. ¿Qué beneficios tengo al conocer a Dios? Te quiero compartir 4 cosas que nos benefician, que nos ayudan y que las vamos a meditar cada una de ellas. Número 1, conocer a Dios nos dará fuerzas. Conocer a Dios nos dará fuerzas. Vean, hermanos, el conocimiento puede ser algo muy poderoso. Oseas capítulo 4, verso 6.
Oseas capítulo 4, verso 6 dice: mi pueblo fue destruido. Qué terrible, ¿no? Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y vean lo que sigue diciendo: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré, dice, yo me olvidaré de tus hijos. ¡Wow! Parece que no. Pero cuando nosotros no conocemos a ese Dios todopoderoso, podemos ser destruidos tan fácilmente con cualquier pequeña situación, con cualquier cosa. Nosotros podemos ser destruidos por falta de conocimiento. El conocimiento entonces me fortalece, el conocimiento me da poder, el conocimiento me da fuerza. Hay una historia de los elefantes. Ustedes han visto en los circos que los elefantes los amarran y ponen una estaca, un palo, lo ponen en la tierra y amarran al elefante. Y yo no sé si se han preguntado ustedes, ¿por qué el elefante no se escapa? Todos le tienen miedo a un elefante suelto, pero un elefante amarrado, no. Pero los elefantes tienen una estaca, una pequeña estaca, una cadena a su pata, y ahí está el elefante. ¿Por qué no se escapa? ¿Cuánto pesa un elefante? Toneladas. Entonces, un elefante pesa mucho. ¿Por qué no se escapa un elefante? ¿Saben? Al elefante se le ha domado, al elefante se le ha domesticado, al elefante se le ha enseñado desde pequeño que cuando él trataba de jalar esa estaca, había un golpe. Entonces, él creció entendiendo que él no podía ir más allá de sus cadenas. ¿Saben? Muchas veces nosotros vivimos preocupándonos, vivimos acongojándonos y vivimos de esa manera, esclavizados como este animalito, porque tenemos una información incorrecta, porque no conocemos. El mundo se nos cae a pedazos. Es que ya no puedo más. Pero de pronto venimos a cantarle aquí a un Dios todopoderoso, ¿verdad? Y lo cantamos, ¿eh? Lo curioso es que lo cantamos. El Dios que hizo los cielos y la tierra, y después nos estamos quejando por cosas y decimos, no puedo, yo ya no puedo. ¿Cuál es la congruencia de esto? ¿Saben? A veces el no conocer a ese Dios todopoderoso nos hace que nosotros vivamos de esa manera derrotada, de esa manera incorrecta. Una pequeña estaca nos inmoviliza. Algo tan diminuto nos amarra. Muchos jamás llegan a saber si conocen a Dios. Muchos se van a quedar atados y amarrados ahí. Pero cuando nosotros vamos al conocimiento, hermanos, ninguna pequeña estaca podrá inmovilizarnos. Ninguna cosa tan pequeña puede detenernos. Esa pequeña circunstancia que nos está controlando no podrá sujetarnos si conocemos nosotros a Dios. La Biblia dice, Daniel capítulo 11, verso 32. Vean estas palabras. Vean estas palabras del Señor. Daniel 11, 32. Con lisonjas, o sea, palabras que enamoran, palabras vanas, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, a los que no permanecen en la palabra. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Lean conmigo la segunda parte. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dos cosas. Aquellos violadores del pacto, aquellos que no permanecen, dice que con lisonjas
con palabras vanas, con palabras sutiles, dice, los van a seducir, los van a atraer, los van a amarrar como esa estaca. No necesita ni siquiera una cuerda tan fuerte. A veces es un hilo el que lo está amarrando. A veces es un hilo el que te está deteniendo a ti. Pero dice la Escritura, mas el pueblo que conoce a su Dios, fíjate qué trae a nosotros. Cuando nosotros conocemos a ese Dios todopoderoso, cuando conocemos a ese Dios misericordioso, cuando conocemos a nuestro Dios, su carácter, la esencia misma de Él, entonces hay algo que pasa en nuestras vidas. Dice, el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué va a hacer? Se esforzará. Y ese pueblo no puede permanecer quieto. Ese pueblo va a actuar. ¿En qué áreas de tu vida has permanecido quieto? Y necesitas ir más a la palabra de Dios para decir, caray, creo que sí podemos. Creo que sí lo puedo hacer. Pablo dijo una frase como esta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él conocía que su fuerza no dependía de él, sino que venía del mismo Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted se mostró fuerte ante una circunstancia adversa? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, yo ya me rindo, yo ya no puedo más? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, todo lo puedo en Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, conozco a mi Dios, yo me voy a esforzar y yo voy a actuar, porque no lo voy a hacer en mis propias fuerzas? El conocer a tu Dios nos hace, cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, nos hace hacer aún hasta lo imposible. Moisés levanta una vara y la pega ahí al mar, señala y el mar se abre. ¿Moisés hizo eso? No, Moisés no lo hizo, lo hizo Dios. Moisés actuó en obediencia a lo que Dios le había dicho. Cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, hermanos, actuamos y nos esforzamos y el Señor obrará. Conocer pues a nuestro Dios nos traerá fuerzas. Nos traerá fuerzas. La segunda cosa, hermanos, número 2, conocer a nuestro Dios o conocer a tu Dios te traerá paz. Te traerá paz. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2, el apóstol Pedro escribe lo siguiente. 2 de Pedro, capítulo 1, en el versículo 2, dice así: gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense bien, gracia y paz, dice, os sean multiplicadas. ¿En dónde? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿En dónde nosotros podemos multiplicar nuestra paz? Cuando conocemos en el Dios en quien nosotros confiamos. Cuanto más conocemos a Dios, más paz tenemos. Cuanto más conoces a Dios, más paz tenemos. Cuando menos conocemos a Dios, más tormentosa parece nuestra vida, más tormentas sentimos que ya no podemos, que nos vamos a ahogar. Claro, hermanos, se pueden presentar circunstancias negativas capaces de hacernos tropezar o trastabillar, pero lo que quiero decir es que si nosotros no tenemos paz, si no experimentamos una sensación cada vez mayor de paz en nuestro corazón, en nuestro interior, es porque el conocimiento que tenemos de Dios no está creciendo. Pablo decía, por nada estéis afanosos, ¿no? ¿Por qué? Por nada. No había una clasificación que el apóstol Pablo dijera, por esto no se afanen y por esto sí. Pablo decía, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, decía Pablo, y la paz de Dios que sobrepasa, ¿qué, hermanos? Todo entendimiento. O sea, lo que yo pueda entender, esto no, esto sí no,
esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a hacer algo. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, y dice que los va a guardar en Cristo Jesús. Cuando más conocemos a Dios, más experimentamos paz. Si no experimentamos una sensación de cada vez mayor de paz, es porque el conocimiento que tiene o que tenemos de Dios no está creciendo. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste los salmos? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la palabra para encontrar las promesas de Él? No, hermano, tengo como un mes que no leo mi Biblia. ¿No será acaso que has dejado de conocer más y más al Señor? Si decimos que el Señor es tan vasto que no pudiéramos conocerlo, ¿cuánto tendríamos que dedicar de tiempo, hermanos, para conocerlo aún más y más y más? Cuando nosotros, hermanos, cuando usted conoce a su Dios, Él puede hacer que las aguas turbulentas no te quiten el sueño. Cuando nosotros conocemos a Dios y nos hemos quedado sin dinero, sabemos que no dependemos del dinero. Cuando vemos que el dólar sube y el arroz sube y la gasolina sube, nosotros podemos estar en paz. ¿Alguna vez han escuchado una noticia? Va a subir la gasolina, van a aumentar esto y van a aumentar, y se hace una plática, ¿no?, en el trabajo, y todos preocupados, sí es cierto, ¿y qué vamos a hacer? Como cristianos podemos estar en paz. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios, porque conocemos a nuestro Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, porque sabemos quién es Él. Cuando usted conoce a Dios y es rechazado por los demás, puede decir, no estoy solo. ¿Por qué? Porque el conocer a Dios trae paz al corazón, porque Él es el que gobierna todo nuestro ser. Conocer a Dios entonces trae fuerza. Conocer a Dios también trae paz. Número 3. Conocer a Dios, hermanos, nos trae sabiduría. Sabiduría. El conocer a Dios nos da sabiduría. El apóstol Pablo oró por los efesios pidiendo lo siguiente. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios 1, 17. Voy a leer desde el 16, dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. ¿Por qué oraba Pablo? Él decía, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué? Espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Dónde? En el conocimiento de Él. Hermanos, no hay palabras más sabias que tú puedas decir a una persona, algún consejo más sabio que citarle la palabra de Dios. No hay ningún consejo más sabio que cuando tú vas con alguien, con tu vecino, con tu primo, con tu amigo, y le puedes dar una palabra de sabiduría en el conocimiento de Dios. Cuanto más conozcamos a Dios, mejores serán las decisiones que tomemos. Cuanto más conozcamos de Dios, mejores van a ser las palabras que salgan de nuestra boca. El libro de Proverbios está dedicado en su totalidad al tema de decidir bien, porque conocemos al Dios que es fuente de toda sabiduría. Y ustedes saben algunos proverbios, ¿verdad? Mejor es esto que esto. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es mejor, dice, vas a salir mejor librado si peleas con una osa que está criando a sus hijos, que si peleas con un necio, dice.
y nos da una serie de consejos de hacer y qué no hacer. Hermanos, cuando nosotros conocemos más a nuestro Dios, somos más sabios. Somos más sabios porque encontramos la sabiduría. Cuando conocemos más a Dios, nuestra capacidad de tomar decisiones, hermanos, serán más sabias. Porque nuestras decisiones, hermanos, tienen que ver con lo que conocemos o desconocemos de Dios. ¿Alguna vez has tomado un consejo de alguien que no conoce a Dios? Si te dice, es que mi esposo me trata mal, alguien que no conoce a Dios dice, igual trátalo tú. Me engañó, engáñalo tú. Me pegó, pégale tú. ¿Cuál es la sabiduría que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? De modo, hermanos, que si nos falta ese conocimiento, las decisiones que tomaremos serán decisiones equivocadas. Por último, hermanos, conocer a Dios nos da crecimiento y fruto. Conocer a Dios nos da crecimiento y fruto. El conocer a Dios da crecimiento a nuestra vida espiritual y la hace productiva. Ahora Pablo ora por los colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses 1, 9 y 10. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuanto más conozcas a Dios, más producirá el fruto del Espíritu que hay en ti. Cuando más conocemos a Dios, más se producirá ese fruto del Espíritu Santo que está en nosotros. Y cuando esté produciendo este apetitoso fruto espiritual en cada uno de nosotros, los demás que están a tu alrededor van a sentir hambre, van a tener deseo exactamente de lo mismo, porque verán que lo que tienes, lo que está pasando en tu vida es ese fruto sabroso y que bien vale la pena poseer. La vida entonces va a dar fruto cuando estamos conociendo a nuestro Dios. ¿Cuál fue la última vez que alguien se fijó en tu andar con Dios y decidió que era la clase de vida que él deseaba tener? ¿Cuándo fue la última vez que alguien vio en ti el fruto del Espíritu Santo? De una persona que conoce a su Dios, que espera en su Dios, que tiene el carácter de Él, que tiene la esencia misma, porque el Espíritu mismo vive en Él. Eso es lo que hace, hermanos, conocer a Dios. Conocer a Dios te da fuerza, conocer a Dios te da paz, conocer a Dios te da crecimiento y te da sabiduría. Conocer a Dios, eso es lo que te hace. Quiero concluir pensando en esta, hermanos, que qué importante es conocer a Dios, porque al final de todo conocer a Dios puede ser como una quinta parte, pero puede ser como un todo. Conocer a Dios, hermanos, al final de cuentas nos da libertad en lo que nosotros hacemos. Y quiero leer en Gálatas 4:8 una afirmación del apóstol Pablo. Gálatas 4:8. Dice: ciertamente, dice Pablo, ciertamente, ¿cuándo? En otro tiempo,
Dice, no conociendo a Dios. Está hablando de ese nivel tan cero, tan bajo, de no conocías a Dios, no sabías nada de Dios y mira cómo te comportabas. Dice, servías a los que por naturaleza no son dioses. Ese era el nivel más bajo. No conocías nada de Dios. De pronto caminamos y creímos que conocíamos un poquito más de Dios y hasta ahí nos quedamos. O ahí te quedaste, dijiste suficiente para mí. Dice el verso 9, mas ahora, conociendo a Dios, y luego hace una pequeña aclaración, que esto es algo bien cierto, o más bien, siendo conocidos por Dios, y hace una pregunta. Si no conocías a Dios y entonces vivías siendo esclavo de estos dioses, porque no lo conocías. Pero ahora que ya conoces a tu Dios, dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Él, la pregunta es, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los, ¿y cómo le llama? Débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hermanos, conocer a nuestro Dios nos trae libertad. Conocer a nuestro Señor nos trae libertad. Tenemos que tener un concepto correcto de Dios para poder comprender la verdad, de ser libre, para vivir de acuerdo con la manera que Él quiere que vivamos. Por tanto, si queremos responder adecuadamente a Dios, tenemos que procurar conocerlo más y más. ¿Cómo lo podemos conocer, hermanos? A través de su palabra. A través de su palabra. Necesitamos hacernos un hábito, hermanos. Pero no solo el hábito de lo hago por hacerlo, sino el amar la palabra del Señor y leerlo. ¿Tienes paz? ¿Necesitas paz? ¿Te faltan fuerzas? ¿Necesitas sabiduría? ¿Quieres ser libre? ¿Necesitas? Conoce a tu Dios. Conócelo a Él, confía en Él y vive para Él. Termino diciendo lo siguiente: qué importante es conocer a nuestro Dios, hermanos. Un hombre llamado Job se puso a pelear con Dios y a cuestionarlo. Como les mencionaba, de personas que cuestionan a Dios y todo el día, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? ¿Por qué sucede esto? Pero no vamos al conocimiento pleno de Dios. Job 45, si quieren buscarlo para concluir. Job está antes de Salmos. Job, Salmos, capítulo 45, perdón, 40 y... ¿Qué me pasó esto? No es Job 45, no, ahorita les digo cuál es. Este hombre empezó a pelear con Dios y empezó a decirle al Señor: a ver, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede el otro? Job 42, versículo. Vamos a leer desde el inicio. Respondió Job a Jehová y dijo, después de todo el pleito que se había echado ahí, el reclamo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y dice bien lo que dice Job. Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía. Yo hablaba lo que no entendía. Y luego, ¿qué más dice? Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Tú te preguntaré, dice, y tú me enseñarás. Y esta es una de las declaraciones más tremendas que Job hace cuando él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué está diciendo Job? Yo había hablado, yo había cuestionado según mi entendimiento, pero yo no había buscado el conocerte a ti.
Yo reclamaba, yo decía muchas cosas, pero yo solamente estaba diciendo cosas que no tenían sentido. Y el verso 6 termina él pensando de él y hablando de lo que él hacía. Dice, por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Saben qué ocurrió después de que Job dijo estas cosas? Todo lo que Job había perdido fueron devueltos a su vida. El conocimiento que a veces tenemos, hermanos, es tan pequeño y siempre será pequeño. La necesidad mayor que tenemos cada uno de nosotros es conocer a nuestro Dios. Recordemos, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vamos a ponernos en pie y quisiera orar. Conoce a tu Dios. Conoce a tu Dios. Hace unos meses, cuando May compartía de Cali, que había fallecido, y que muchas personas podían escribir cosas a lo mejor en el Facebook. Yo recordaba cuando estuve en un campamento en Michoacán y un joven se ahogó, y había cuestiones y comentarios en el Facebook que decían, ¿y dónde estaba su Dios cuando se ahogó? ¿Y dónde estaba Dios cuando le pasó a Cali esto, ¿no? Si ellos iban a servirle. Y como dice el salmista, me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Que no te ayudó, que no te libró, que no te sanó, que no te sustentó. Y esto, hermano, solamente se hace porque hay un desconocimiento de Dios. Entre más le conozcamos, más entenderemos. Y a veces no vamos a entender, pero sabemos que Él es un Dios de todo consuelo y de misericordia. Vamos a orar. Señor, en esta hora estamos delante de ti para darte gracias. Y Señor, anhelamos conocerte más, anhelamos saber más de ti, anhelamos, Señor, conocerte día con día. Es tan inmenso, es tan grande, eres tan maravilloso que está fuera muchas veces de nuestro entendimiento. Pero yo sé, Padre Santo, que cada día tú nos vas revelando en tu palabra, al escudriñarla día con día, nos vas alimentando y nos vas contestando aún preguntas que teníamos hace tiempo, que ahí estaban, y que al escudriñar en tu palabra, tú una a una, Señor, nos has ido contestando y enseñando y mostrando tu poder, mostrando tu carácter. Señor, ayúdanos para que no nos acostumbremos y para que, Señor, no nos limitemos, no nos conformemos a que aún hay mucho por conocerte más. Te damos gracias porque te revelaste en tu Hijo Jesucristo, y a través de esa perfecta revelación nosotros podemos conocerte mucho más. Te alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.